Vamos a empezar con el análisis de Public Choice. Public Choice, una de las mejores definiciones o alusiones es que es política sin romance. ¿Verdad? En el mercado asumimos que los agentes son seres que actúan de manera racional, buscando satisfacer su propio interés, sean como productores, como consumidores, en cualquier función. Entonces la pregunta que hace es, ¿qué pasa cuando esos mismos agentes se trasladan a la esfera de las decisiones públicas, a la esfera de la política? ¿Por qué vamos a asumir que los agentes dejan de actuar de manera racional, buscando satisfacer su propio interés, cuando pasan de la esfera del mercado a la esfera política? ¿Verdad? Y hay una cita de James Madison que dice, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Si fuéramos gobernados por ángeles, no sería necesario imponerle ningún control a la acción gubernamental. El mercado en términos generales funciona porque los incentivos de los agentes tienden a estar alineados. En el ámbito político, los incentivos tienden a estar menos alineados. Y una de las funciones tradicionales de Public Choice ha sido enfocarse en diseñar o modificar instituciones, reglas o imponer restricciones constitucionales para alinear o realinear de una mejor manera los incentivos. Sin embargo, los incentivos son una condición necesaria, pero no es condición suficiente, ¿verdad? El mercado tiende a funcionar de manera eficiente porque además de incentivos tiene un sistema de información a través del sistema de precios y un sistema de retroalimentación a través de un sistema de pérdidas y ganancias. Public Choice normalmente se enfoca en los problemas de incentivos que tienen los agentes al actuar en la esfera pública, ¿verdad? El punto acá no es decir el mercado es lo máximo, el gobierno no funciona, sino es decir, bueno, veamos cuáles son los elementos que hacen que el mercado tienda a funcionar de manera generalmente eficiente y cuáles son los elementos que hacen falta para que un gobierno o una entidad pública tienda a funcionar de manera más eficiente, ¿verdad? Al no tener estos mecanismos de información y de retroalimentación en la esfera política, podemos incluso modificar la cita de James Madison y decir que aunque nos gobernaran ángeles, si estos no saben distinguir entre qué funciona y qué no, es como elegir ángeles ciegos que nos sirvan de guías a tientas, ¿verdad? Es decir, tienen ciertos problemas de información que no les van a permitir cumplir su función adecuadamente. Entonces, lo que yo quiero proponer en esta charla es la necesidad de evaluar de manera sistemática y rigurosa las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué evaluar? ¿O por qué basar las políticas públicas en evidencia? La respuesta corta es porque no hay una alternativa seria y coherente. Es decir, no podemos ir a tientas, decir esto funciona y esto no, ¿verdad? La respuesta larga es más complicada, ¿verdad? Los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas para interpretar evidencia. Necesitamos una metodología científica y objetiva para medir los verdaderos logros de las políticas públicas. Necesitamos hacer la eficacia de las políticas públicas como una condición mínima necesaria para aceptar la implementación de estas. Y queremos movernos hacia la eficiencia, ¿verdad? No solo aceptar políticas que cumplan un objetivo, sino que lo cumplan de la manera menos costosa posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de limitaciones cognitivas se dan que nos impiden evaluar más fácilmente? Bueno, hay una creciente acumulación de evidencia en la literatura en economía que ha dado nacimiento a un nuevo campo, se llama Behavioral Economics o economía del comportamiento, ¿verdad? Eso nos dice que los seres humanos, entre otras cosas, tenemos una limitada capacidad de juicio. No somos máquinas, la mente humana no es una máquina que va a calcular probabilidades e interpretar evidencia de la manera más correcta, ¿verdad? Por ejemplo, los humanos tenemos dificultad para reconocer aleatoriedad y para percibir correlaciones, ¿verdad? Tendemos a subestimar una correlación cuando no tenemos una teoría de por qué debe haber correlación, y tendemos a exagerar correlación o a encontrarla donde no existe cuando tenemos una teoría, aunque esta teoría sea falsa, ¿verdad? Hay un
hay otros hallazgos comunes y replicados que se han dado, que ya han recibido nombres específicos. Por ejemplo, el sesgo de creencias perseverantes. Básicamente se da porque las personas no tienden a actualizar sus creencias en base a nueva evidencia, como lo debería ser una persona racional, según las leyes de Bayes, ¿verdad? El sesgo de confirmación. Cuando una persona cree una hipótesis porque tiende a notar únicamente o solamente la evidencia a favor, y la evidencia ambigua la interpreta como apoyando la hipótesis que creí inicialmente, ¿verdad? Y ha habido una serie de experimentos que demuestran cómo, proporcionando la misma información ambigua a personas con diferentes creencias iniciales, estas personas tienden a modificar sus creencias de tal manera en polos opuestos. Tienden a creer que sus creencias han sido confirmadas por la misma evidencia ambigua, ¿verdad? Por ejemplo, hicieron un estudio sobre la pena de muerte con varios sujetos, los pusieron a escribir su opinión sobre la pena de muerte, que creían como un disuasivo, distintos efectos, etcétera. Y los clasificaron como un grupo que estaba más a favor y un grupo que inicialmente estaba más en contra. Les dieron a leer un mismo artículo y luego les pidieron que catalogaran si ahora su creencia estaba más confirmada o menos confirmada. Y todas las personas leyendo el mismo artículo creían que eso era evidencia a favor de su posición inicial, ¿verdad? Todos creían. Los que inicialmente creían y estaban más a favor de la pena de muerte, creían que el artículo daba evidencia que confirmaba que su posición a favor. Y los que estaban en contra creían que el mismo artículo, daba evidencia que soportaba su posición de estar en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos de las limitaciones cognitivas, ¿verdad? Se conoce como filtro de evidencia en base a hipótesis, que lo que dice es que tendemos a interpretar data ambigua en base a la hipótesis actual que tenemos. Sin embargo, después se utiliza esa misma data ambigua para confirmar la hipótesis, ¿verdad? Una cuestión que no es racional. Sesgo de la ley de números pequeños, ¿verdad? Tendemos a asignarle un mayor poder de inferencia a muestras muy pequeñas. Sesgo de disponibilidad. Esto es, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito o los problemas con el terrorismo. Habían personas que estaban dispuestos a pagar más por una prima al volar en un avión, por una prima de seguro que les cubriera contra riesgo de terrorismo, que pagar por una prima que les cubriera contra cualquier tipo de accidente, ¿verdad? O sea, cuestiones no racionales. Sesgo de disponibilidad, anclaje y ajuste, desconocer la regresión a la media, sesgo a posteriori. Hay una serie de casos sistemáticos que se dan que nos dicen que la mente humana no es una buena herramienta para juzgar evidencia por sí sola, juzgar e interpretar evidencia, ¿verdad? Bueno, otro motivo por qué evaluar, ¿verdad? Es medir los verdaderos logros de manera científica y objetiva. Vemos muchos casos donde los logros se miden como los insumos y no como los resultados, ¿verdad? No quiero agarrar aquí contra ningún gobierno en particular y hemos tratado de poner ejemplos de distintas administraciones pasadas, pero en el segundo informe al Congreso, en el 2002, la administración de Portillo reportaba como un logro que el gasto social había sido de 9,000 millones de quetzales, ¿verdad? Representando la mayor ejecución en los últimos 7 años. Pero hasta donde yo sé, gastar dinero, sobre todo dinero ajeno, no es un logro, ¿verdad? El logro es, bueno, ¿qué se hizo o qué resultado se obtuvo al gastar ese dinero, ¿verdad? Entonces necesitamos una mejor metodología para evaluar los verdaderos logros, ir más allá de evaluar insumos y evaluar resultados. También tenemos ejemplos de dudosa interpretación de causalidad, ¿verdad? En el gobierno de Berchet publicaron que el gasto público en el sector rural ha constituido en promedio el 27.3% del gasto público total, representando el mayor valor promedio de este indicador durante los últimos 3 gobiernos, lo que demuestra la alta prioridad que se ha concedido al desarrollo de la población rural.
Sin duda, dichos esfuerzos han repercutido en la reducción de la pobreza general de un 56% en el 2000 a un 51% en el 2006, explicada en gran medida por el descenso en la pobreza rural, ¿verdad? Entonces, básicamente, hicieron la encuesta nacional de condiciones de vida, encontraron que la pobreza había disminuido, el nivel de pobreza general disminuyó en 5% entre el 2000 o 2001 y el 2006, ¿verdad? Y eso lo atribuyen a las políticas públicas de un ciclo de crecimiento económico, ¿verdad? O sea, no hay ningún otro factor que haya influido en eso, ¿verdad? O sea, no importa que las remesas entre esos años hayan crecido más de 500%, ¿verdad? De 592 millones de dólares a 3.600 millones de dólares. Y que alcancen a un mayor porcentaje de la población, ¿verdad? Entonces, es muy fácil atribuir eso, atribuir la causalidad a las políticas, la causalidad de efectos positivos a las políticas públicas del gobierno actual. Pero es necesaria una medición verdadera para ver cuál es la causa y cuál es el efecto de dichas políticas públicas. En este caso incluso ¿qué pasaron en esos años? No pasó nada más que esas políticas públicas y un ciclo de crecimiento económico, ¿verdad? Hubo una caída de los precios del café en el 2000-2001, la tormenta Stan, es decir, hubieron muchas condiciones que variaron, ¿verdad? Uno se podría imaginar incluso que estas situaciones afectaron de tal manera que forzaron a mayor gente a emigrar, que enviaran más remesas y que eso fue lo que redujo el nivel de pobreza, que las políticas públicas no tuvieron ningún impacto, ¿verdad? No estoy diciendo que ese sea el caso, pero uno no puede, en base a esta encuesta de condiciones de vida, no pueden determinar cuáles fueron las causas de esa caída en los niveles de pobreza, ni puede uno determinar cuáles fueron los efectos de esas políticas. Bueno, por otro lado, necesitamos hacer la efectividad un requisito mínimo indispensable para las políticas públicas, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a limitar el sesgo ideológico o político partidario como un criterio para elegir y establecer o implementar políticas públicas. Un ejemplo acá ahora de Álvaro Colom, cuando todavía estaba de candidato, que ofreció empezar un proceso para terminar con el PRONADE, ¿verdad? Esto a pesar de que hay algunos estudios, lo cual pueden juzgar la metodología, pero hay algunos estudios que dicen que los niños que participan en esos programas tienden a ser más pobres y tienden al final a tener mejores iguales o mejores resultados que los niños que no participan, ¿verdad? El punto no es si ese estudio es válido o no, el punto es un ofrecimiento que da la impresión de ser más político, partidario o ideológico que un ofrecimiento basado en los resultados no son los esperados o los resultados no son eficientes. Entonces, evaluar es necesario para hacer la efectividad que sea una condición mínima indispensable de las políticas públicas. Pero la idea no solo es quedarnos en políticas públicas efectivas que cumplan ciertos logros, sino ir a políticas públicas que incrementen o maximicen la eficiencia, ¿verdad? Es decir, hay distintas políticas para, tratar de reducir los niveles de pobreza, ¿verdad? Y una de esas va a tener mayores resultados por quetzal invertido que otra, ¿verdad? Entonces es necesario evaluar distintas posibles políticas para tratar de reducir los niveles de pobreza, en este caso, a un menor costo, ¿verdad? Con un menor costo para el gobierno. Un ejemplo acá son los numerosos cambios que se han dado en los programas de alimentos escolares, ¿verdad? Se pasó de la galleta nutricional reforzada al desayuno caliente, al vaso de leche, etcétera, ¿verdad? Y todo eso hasta donde yo sé, sin que haya un análisis serio o un estudio de impacto de cada una de esas opciones de alimentación escolar. ¿Cuál es la opción más eficiente? ¿Cuál trae los mejores resultados a un menor costo? Más parece ser que esos cambios se han dado por satisfacer grupos de presión o grupos de interés que están detrás de cada uno de esas opciones, de la galleta nutricional, el desayuno caliente o el vaso de leche.
Entonces, ¿por qué evaluar? Porque necesitamos evaluar la evidencia de una manera sistemática y objetiva a través de métodos estadísticos o econométricos rigurosos y científicos. La mente humana no está hecha para evaluar cifras presentadas de manera general, ¿verdad? Es necesario, todos se han dado cuenta de lo difícil que es y lo necesario que es pasar por un entrenamiento previo en método científico, análisis estadístico, análisis econométrico, etcétera, ¿verdad? Sin ese entrenamiento, cualquier persona es fácilmente engañada, no solo por otros, sino por la propia mente, en atribuir causalidad donde no hay, en juzgar cifras y datos de manera incorrecta, etcétera. En conclusión, sin evaluación rigurosa, incluso una persona con buenas intenciones va a tener dificultad interpretar evidencia y eligiendo las políticas públicas más eficientes y más efectivas. Entonces, hasta ahora espero haberlos convencido de la necesidad de evaluar. Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo evaluar? ¿O cuál es el mejor método para evaluar? Entonces, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a asumir que la política que queremos implementar es facilitar acceso a libros de texto en una lengua no materna a una gran parte de la población y ver el impacto que eso tiene sobre educación. Entonces, un método para evaluar relativamente sencillo y probablemente de los más utilizados es una simple comparación ex post, ¿verdad? Comparar antes de darles los libros y después de darles los libros. ¿Qué problema puede haber con ese tipo de evaluación? Así es, lo que está diciendo es que está atribuyendo todos los efectos a esa introducción de ese libro, ¿verdad? A la introducción del acceso a los libros de texto. Está ignorando cualquier otro efecto sobre las notas. Por ejemplo, el efecto de la instrucción del maestro, de que hayan atendido clases, etcétera. Ahora está atribuyendo todo ese efecto única y exclusivamente al acceso a los libros de texto. Si lo quieren ver una analogía en el campo médico, imagínense que ustedes quieren desarrollar una nueva medicina, una medicina contra la gripe. Agarran un grupo de personas que tiene gripe, les dan la pastilla y después de eso lo evalúan, ¿verdad? Dicen, ahí está, a todos se les quitó la gripe, ¿verdad? Probablemente muchos de ellos ya, el virus ya estaba por morirse, ya iban a salir de la gripe solos, ¿verdad? Y están atribuyendo todo ese efecto a esa medicina, a esa nueva pastilla. Probablemente tomaron otro remedio adicional a ellos que fue el que los ayudó a curarse de la gripe, ¿verdad? Y están atribuyendo todo ese efecto única y exclusivamente a esa nueva pastilla. Diríamos que esa no es una metodología adecuada para desarrollar nuevos productos médicos o farmacéuticos. Bueno, ¿qué otra metodología podemos usar para evaluar el impacto de ciertas políticas públicas? Podemos agarrar dos grupos y compararlos, ¿verdad? Entonces, ofrecemos libros de texto, unos los tomaron y otros no. Entonces después vemos cuáles fueron los resultados de los que los tomaron y comparamos contra quienes no los tomaron. ¿Cuáles pueden ser algunos problemas ahí? En econometría se puede conocer como un problema de identificación o de endogeneidad. Es decir, puede haber un sesgo de selección que no nos permite determinar la causalidad. No sabemos si las personas que tomaron los libros y tuvieron mejores notas porque los libros les sirven, o no sabemos si eligieron los libros porque son personas más estudiosas que probablemente hubieran sacado mejores notas de todas maneras. O sea, en otras palabras, no nos permite identificar hacia dónde va la causalidad. Sigamos con la misma analogía de probar la medicina contra la gripe. Imagínense agarrar un grupo de enfermos y decirles, bueno, estamos probando esta nueva pastilla, si quieren vengan por la pastilla y vamos a ver qué resultado tiene. Es posible que las personas que vayan a tomar esa nueva pastilla son personas que, bueno, ya se sentían mejor y por eso decidieron ir y tomar la pastilla, ¿verdad? Entonces no sabemos hacia dónde va la causalidad ahí. No sabemos si son las personas menos propensas a enfermarse las que están tomando la pastilla,
o si es la pastilla lo que está causando que estas personas estén menos enfermas. Por último, tenemos lo que se conoce como pruebas clínicas controladas. Siguiendo con el mismo ejemplo del impacto de los libros de texto, lo que necesitamos hacer es comparar qué hubiera pasado sobre un grupo específico si lo hubieran tomado, si hubieran tenido el acceso a esos libros, contra qué hubiera pasado ese mismo grupo si no hubieran tenido el acceso a los libros. O sea, prácticamente es imposible hacer eso sobre el mismo grupo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es evitar un sesgo de selección y hacer la variación completamente aleatoria. Es decir, agarrar un grupo de personas más o menos con las mismas características y asignar el acceso a esos libros de texto de una manera completamente aleatoria, ¿verdad? Que la única diferencia sistemática entre quienes tienen los libros y quienes no tienen los libros sea la asignación aleatoria a un grupo o al otro. Eso, ¿qué ventajas tiene eso? Bueno, esto nos permite identificar correctamente hacia dónde va la causalidad. Nos permite medir causa y efecto de las distintas políticas que estamos tratando de evaluar. En realidad sí hay algunos problemas metodológicos, pero en general esos problemas tienden a ser comunes a cualquier otra metodología. Es decir, no hay ningún problema grave específico a este tipo de metodología comparado con otras. Y siguiendo con la analogía de una medicina contra la gripe, es como que si dividamos a un grupo de dos aleatoriamente, le damos la pastilla nueva desarrollada contra la gripe a un grupo y el placebo al otro grupo, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo una separación aleatoria y tratando de controlar cualquier otra variación que introduzcamos. Que de hecho esta es la metodología que seguía para investigar y desarrollar nuevos productos farmacéuticos. Las pruebas controladas aleatorias son consideradas como el patrón oro de los métodos estadísticos para inferir causa-efecto de distintos tipos de intervenciones. En este caso nos estamos refiriendo a políticas públicas. ¿Por qué? Porque, como decía, la única diferencia sistemática entre un grupo y otro es la asignación al azar. Algunos ejemplos de evaluaciones de este tipo que se han dado, ¿verdad? El ejemplo que les mencionaba de los libros de texto en una lengua no materna es un ejemplo que se dio en Kenia, ¿verdad? Donde la lengua de enseñanza es inglés y los libros eran repartidos en inglés. Después de hacer todas estas pruebas aleatorias, se dieron cuenta que los libros de texto no tenían ningún efecto significativo en las notas finales de los alumnos, quienes lo recibían de manera aleatoria, contra los alumnos que no lo recibían, también de manera aleatoria. Hicieron unos pósters educativos también en unas escuelas de Kenia, básicamente unos pósters así grandes, como un libro abierto, donde se van pasando las páginas con esquemas y distintos figuras para facilitar el aprendizaje. De nuevo no encontraron ningún efecto entre las escuelas donde eso fue asignado de manera aleatoria y las escuelas donde no fue asignado eso. Otro ejemplo de un programa de desparasitación en Kenia, donde a niños en edad escolar les dieron una pastilla de desparasitación y lo que querían era analizar el impacto de esa pastilla sobre nutrición, salud en general y el impacto en ir a la escuela. Hicieron este estudio porque habían hecho varios estudios con otra metodología, prácticamente estudios observacionales, para medir el impacto de esto. ¿Qué fue lo que encontraron? En este estudio, a diferencia de otros estudios, encontraron un efecto significativo y positivo de estas pastillas de desparasitación, ¿verdad? Encontraron que los niños se encontraban en mejor salud, se reducía en un 50% el número de casos que eran afectados severamente por infecciones de lombrices en el intestino. Disminuía la gravedad de los alumnos que se reportaban enfermos, aumentaba la asistencia escolar. Y la principal diferencia entre este estudio y otros estudios fue, este estudio hizo una asignación aleatoria y se preocupó por medir las externalidades. En el sentido que cuando hay más niños que ninguno tiene lombriz,
disminuye la probabilidad de que ellos contagien a otro niño adicional. Otros estudios no habían tomado en cuenta ese factor y por eso es que no encontraban ningún efecto de la desparasitación. Esta desparasitación no solo eso, sino resultó ser la forma más efectiva por dólar invertido de aumentar la asistencia escolar de los niños en esas edades. Era primero y segundo grado. Hay varios programas así, un programa de educación remedial, una especie de tutorías, programa Balsaki en India, en donde de nuevo midieron el impacto de asignar un tutor a niños que estaban teniendo problemas en las clases y encontraron un efecto significativo y positivo en la educación de esos niños. Compararon esto con enseñanza asistida por computación en India, se dieron cuenta que tenía más o menos el mismo efecto. La diferencia, ¿cuál era? Que el programa Balsaki era mucho más efectivo en términos de costo-beneficio. Tenía más o menos el mismo beneficio por un quinto o un sexto del costo del otro programa. En Estados Unidos se está empezando a utilizar esta metodología para evaluar cada vez de manera más sistemática distintas políticas públicas. Han hecho pruebas sobre programas computarizados de lectura para enseñar a los niños a leer o que sirvan de educación remedial para niños que tienen problema de lectura. ¿Qué han encontrado? Todos los programas evaluados no tienen ningún efecto sobre los resultados en la capacidad de lectura de los niños. ¿Por qué es importante saber esto? Como decíamos, uno, nos permite asegurarnos de implementar políticas públicas que sean efectivas. Y dos, nos permite discriminar entre políticas públicas para elegir las que son más eficientes. En el caso de India, elegiríamos el programa Balsaki sobre la enseñanza asistida por computación, por computadora. ¿Por qué? Porque la relación costo-beneficio es mucho más alta. Algunas ventajas adicionales de hacer pruebas clínicas aleatorias y de evaluar sistemáticamente las políticas públicas. Bueno, primero podemos evitar lo que se conoce como data mining y justificaciones ex post, ¿verdad? Es decir, implementamos un programa y después nos dimos cuenta que algún beneficio tenía sobre algún sector. No era el objetivo de ese programa, pero lo justificamos ex post en base a eso que encontramos. Esto nos ayuda también en el sentido que obliga a establecer ex ante los objetivos de manera clara para evaluarlos ex post, ¿verdad? Es decir, ya no podemos, si vamos a evaluar un programa, ya no podemos decir, bueno, vamos a hacer este programa y busquemos cómo lo justificamos, ¿verdad? Esta metodología obliga a establecer objetivos claros antes y una metodología para evaluarlos y ver el impacto sobre el objetivo específico que se trazó. Además, tiende a esclarecer la discusión y separar entre qué debemos hacer y cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Al obligar a establecer los objetivos de una manera clara, ayuda a esclarecer la discusión entre, bueno, este es el objetivo, pero hay muchas formas de llegar a ese objetivo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para llegar a él? A la vez, obliga a establecer criterios claros de éxito o aceptación. Y aquí quiero volver al ejemplo de los distintos programas de alimentación escolar, la galleta nutricional mejorada, el desayuno caliente, el vaso de leche. Se ponen a pensar ustedes cómo saber cuál de estos es el mejor programa. Lo primero que tendríamos que hacer es saber, bueno, cuál es el objetivo de esos programas. Hasta donde yo sé, no hay un objetivo claro. No se dice si el programa es primordialmente para mejorar un nivel específico de nutrición, si es para mejorar ciertos criterios sobre la salud, si es para aumentar la ayuda escolar. Y cuando no están establecidos los objetivos de manera clara y los criterios de aceptación de manera clara y específica, se presta para lo que decíamos, data mining y justificación, ¿verdad? Y eso a su vez facilita a los grupos de presión de introducir cualquiera de estos programas y encontrar cualquier manera de justificarlo después. Bueno, algunas otras ventajas. Este tipo de evaluaciones tendería a favorecer la continuación de políticas públicas exitosas
a través de distintos gobiernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace políticamente más difícil eliminar políticas exitosas o eficientes por puro criterio ideológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una evidencia clara, fácilmente interpretable, fácilmente entendible, que no está sujeta a cuestionamientos metodológicos. Entonces pone una barrera muy alta para tratar de eliminar esas políticas o cambiarlas. Además, brinda las herramientas adecuadas a alguna persona que llegara con buenas intenciones, ¿verdad? Brinda, ¿por qué? Porque proporciona información y retroalimentación sobre los efectos de las políticas públicas. Por último, puede incluso llegar a ayudar a esclarecer la efectividad del gasto y hacer, aunque sea marginalmente, más difícil la corrupción, ¿verdad? Regresemos al caso de la alimentación escolar, ¿verdad? Al haber un criterio y una evaluación rigurosa y objetiva sobre cada uno de esos programas, es más difícil que se presten programas ineficientes únicamente porque benefician a algún grupo que pueda ser el proveedor de esos programas. Limitaciones. Bueno, claro que este tipo de evaluaciones tiene limitaciones, ¿verdad? Muchas de las limitaciones son comunes a otra metodología distinta. La principal diferencia es el costo. Estas evaluaciones tienden a ser un poco más costosas que una evaluación que no sea a base de pruebas clínicas aleatorias. El principal costo acá es en términos monetarios y en términos de tiempo, que toma tiempo implementar la evaluación y obtener los resultados. Sin embargo, debemos de ponernos a pensar cuál es el costo de no evaluar, ¿verdad? Actualmente, ¿alguien sabe cuál es el presupuesto más o menos o el gasto social del presupuesto? ¿Cuál es el monto? Según yo son más de 10,000 millones de quetzales al año. No sé si alguien tiene una cifra más exacta. Bueno, ¿cuál es el costo de no evaluar cuál es el impacto que tienen esos 10,000 millones de quetzales que se gastan cada año? Es un costo bastante alto, ¿verdad? Si se pone a pensar todo lo que se podría hacer con esos recursos, que hasta donde que actualmente no tenemos idea de qué está funcionando, qué no, o qué impacto tiene si es que tiene alguno. Bueno, si quisiéramos implementar un sistema así, tenemos que ver quién debería evaluar y cómo debería evaluar. La evaluación la debería llevar a cabo un ente autónomo e independiente. ¿Por qué? Porque es importante evitar la politización de las evaluaciones, evitar el sesgo ideológico y separar quién ejecuta o quién implementa un programa de quién evalúa, ¿verdad? No podemos tener a las personas que manejan el presupuesto para un programa decir, aquí está la evaluación diciendo donde mi programa es el más eficiente. No haría sentido. Otro aspecto importante sería el de institucionalizar las evaluaciones, ¿verdad? Ligar la rigurosidad de la evaluación al presupuesto de dicho programa. Por supuesto que no hace sentido económico evaluar todo tipo de programa, ¿verdad? Yo qué sé, un programa, o sea, pueden darse casos de programas que manejen muy pocos recursos, que sea más caro evaluarlos que los recursos que manejan. Entonces sería importante ligar la rigurosidad de la evaluación al presupuesto que se tiene contemplado que maneje ese programa. Y esto a la vez ayudaría a reducir la discreción sobre qué programas evaluar, ¿verdad? O sea, no, la idea no es que un gobierno diga, bueno, yo voy a hacer este cambio, evalúen todo lo demás menos esto. Bueno, para terminar, ¿qué tiene que ver esto con Public Choice? Public Choice nos dice que hay factores inherentes que van a limitar la calidad de las políticas públicas. Entre esos están los incentivos. Los incentivos importan en la política como en cualquier esfera. Pero incentivos adecuados es una condición necesaria, mas no suficiente para tener políticas públicas exitosas y adecuadas. Las buenas políticas públicas requieren además conocimiento de los efectos causales. Es decir, necesitamos saber al menos qué políticas públicas funcionan y cuáles no. La mejor, o podemos decir hasta incluso la única forma de comprender el efecto causal de distintas políticas públicas
es a través de pruebas de control aleatorias. Las pruebas de control aleatorias tienen otras ventajas que son fáciles de interpretar, menos controversiales en cuanto a la metodología usada y tienden a ser más convincentes. Las pruebas clínicas aleatorias no es la panacea que va a solucionar todos los problemas de Guatemala inmediatamente y nos va a hacer salir del subdesarrollo. Pero pónganse a pensar, el sistema actual, más que un sistema compuesto de ángeles sin conocimiento perfecto, los programas que funcionan, es casi un sistema de brujos curanderos sin conocimiento del método científico, quienes utilizan sus conocimientos y apelan a la cercanía a los dioses para mantenerse cerca del poder. Las pruebas clínicas aleatorias no es la panacea, pero sería un cambio en la dirección correcta. Un pequeño paso para un cambio un poco mejor. Esta propuesta no es algo nuevo que a mí se me ocurrió, que yo me lo estoy inventando ahorita antes de venir a dar esta charla. Esta es una metodología que se están utilizando actualmente en un centro de MIT, conocido como el Poverty Action Lab, donde el objetivo de ellos es evaluar los destinos de ayuda de fondos internacionales para enfocarse y concentrarse en los que funcionan y los que funcionan de manera más eficiente. Lo único que yo estoy proponiendo acá es decir, bueno, utilicemos ese mismo enfoque, esa misma metodología, institucionalicémoslo para las políticas públicas en Guatemala. Muchas gracias. Preguntitas, pero no sé si me voy a hacer un poquito de enredo acá. Lo primero sería que si, digamos, esta herramienta podría ser implementada independientemente del marco institucional donde se encuentra el país. Porque yo recordaba un estudio que hizo Fritz Thomas, donde él evaluaba, digamos, la calidad de gobernanza de un país versus la efectividad en el gasto público. Y él explicaba que habían países donde dado cierto marco institucional, digamos, el gasto público era más efectivo. Entonces yo me ponía a preguntar qué condiciones serían necesarias para que esta herramienta fuera útil en Guatemala. Digamos, no sería como que una causalidad inversa, no sería que se necesitaría primero tener una calidad de gobernanza mayor para poder maximizar la utilidad de esta herramienta. Okay. Muy buena pregunta. Yo quisiera contestar, no por ser mal educado, pero digamos, lo primero que me surgió a la mente es ¿qué metodología habrán utilizado para comprobar la calidad del gasto público en ese estudio? Sí, él no lo hizo, sino fue, o sea, no tengo los números, pero sí fueron estudios hechos, o sea, no, fueron dos estudios diferentes que él compaginó. Sí, digamos, mi pregunta va más por el lado de cómo determinaron la causalidad o de la efectividad o de la calidad de ese gasto público en distintos países. Ahora, yendo ya a contestar su pregunta, creo que son complementarios un buen sistema de gobernanza con un tipo de evaluaciones así. Sin embargo, esto puede ayudar independientemente del sistema de gobernanza. Es decir, va a ayudar mejor si hay un mejor sistema de gobierno, pero aún con un sistema de gobierno mediocre puede servir, uno, dando las herramientas adecuadas de información y retroalimentación, y dos, imponiendo ciertos límites y ciertos parámetros, ¿verdad?, para por lo menos prevenir o limitar de alguna manera que se persigan políticas públicas que no son efectivas. Gracias, buenas tardes. Yo recientemente leí un artículo en el periódico donde decía que el gobierno estaba tratando de fiscalizar el dinero que se iba a invertir en las diferentes ONGs e incluso las Naciones Unidas, de proyectos que iban a ser implementados en Guatemala. Entonces yo no sé qué tipo de estudio hicieron ellos para decir, bueno, sí, mejor vamos a canalizarlo todo vía el gobierno y todo por la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, en fin, ¿verdad? Pero yo pienso o no sé cuál es su opinión acerca de que el gobierno está implementando políticas como estas, pues porque a mí no me pareció que la Contraloría General de Cuentas venga a fiscalizar cosas que ni siquiera ellos tienen que ver ahí, e igual, pues, o sea, no han evaluado todo, ni siquiera si realmente se va a efectuar. Yo pienso que cuando viene ya vía el gobierno, ya desde ahí no se va a implementar nada bueno, pues. No estoy seguro qué tan al tanto esté yo de la situación, pero yo creo que eso iba más porque lo que ha sucedido es que se ha utilizado fondos
del gobierno a través de estas instituciones para evadir ciertos controles. Y hasta donde yo sé, la Contraloría General de la Cuenta de la Nación tiene la función, creo que es constitucional, de verificar o de auditar cualquier fondo del gobierno que sea usado, independientemente de qué mecanismo se utilizó para gastarlo. Entonces creo que se debe más a eso, a que son fondos del gobierno que se han canalizado a través de otras instituciones para gastarlos o utilizarlos.